Hoy en 678, a 100 días de la muerte de Nisman, la conexión Nisman-Buitres-Macrismo, que para Clarín es nada. Pasaron 100 días de la muerte del fiscal Nisman y todavía no se sabe nada. Y además, a 100 días de la muerte de Nisman, nada de nada. Hablamos de Nisman porque hay un aniversario, pero hay muy poco para informar, lamentablemente. En el diario Tiempo Argentino por Néstor Espósito. Crónica del frenético intercambio de mensajes entre el fallecido fiscal y la diputada del PRO. Voy a decir lo mismo que en TN y no va a parecer serio, le confesó Nisman a Bullrich. Hablamos de Nisman porque hay un aniversario, pero hay muy poco para informar, lamentablemente. El 16 de enero parece ser clave. El Frente para la Victoria anunció su decisión de concurrir a la sesión de la Comisión de Legislación Penal, ante la que se iba a presentar Nisman, y pidió, además, que la reunión fuera pública. Bullrich decidió llamarlo a Nisman y proponerle un encuentro para coordinar aspectos del lunes. El fiscal insistió en que la audiencia no debía ser pública. No puedo hablar porque tengo que mantener la reserva. Nisman llamó a Bullrich ese sábado 3 o 4 veces, la última a las 18. Me llama en un momento y me dijo... ¿Leyó lo que dijo Esteche? No. Que va a ir. Pero no va a poder entrar, le contesté. Al día siguiente, Nisman apareció muerto en el baño de su departamento, con un disparo en la cabeza. Nos visita el periodista de Tiempo Argentino, Néstor Espósito. El debate entre dos modelos opuestos de país. El FMI pide ajuste y recortes. Para el FMI, Argentina deberá recortar el gasto y devaluar para volver a crecer. Volvió el fondo con la típica receta. Volvió el fondo. Devaluación y ajuste. Devaluación, ajuste. Pues es que el Fondo Monetario Internacional perdió mucho prestigio en los últimos años después que, meses antes de la caída de Argentina en 2001, hizo varios informes a favor, diciendo que Argentina estaba bárbaro. Diarios Clarín del año 2001. Optimismo del FMI y los bancos sobre Argentina. Según el FMI, Argentina está lista para crecer. Índice de pobreza en todo el país, 53%. Están bien encaminados, dijo el FMI. ¿Ustedes se imaginan a Macri, representante de la derecha argentina, alguien que se ha animado a decir que había que ir a escucharlo a Griesa y pagarle? Si hay que pagar el contado, se paga el contado. Es sentarse en el tribunal de Griesa y lo que Griesa termina diciendo, hay que hacerlo. Lustó y Larreta tienen el mismo candidato a presidente, que es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿de cómo Lustó se va a plantear como un opositor a quién va a ser su candidato a presidente? La verdad que si hay los ciudadanos porteños que tengan espíritu de cambio, la opción de cambio está claramente que es la del Frente para la Victoria, la que encabeza Mariano Recalde. También nos visita el economista Mariano Kestelboim. Ecos del desempeño del masismo porteño. En lo que es puntualmente Capital Federal, ¿por qué relegaron ese distrito siendo uno de los 4 más pesados de la Argentina? La verdad es que nosotros nos quedamos un poco dormidos en los laureles. A último momento planteamos la candidatura de Guillermo. Guillermo es un muy buen candidato, es una persona que conoce muy bien la capital y es una persona que tiene un amplísimo conocimiento y profesionalidad cuando se expresa y en su vida, ¿no? Ahora, pero Graciela, cuando nosotros charlamos con Guillermo Nielsen y hablábamos de la Capital Federal, tenía un concepto, la verdad, de una presencia muy chiquita del Estado, y hablando concretamente de los hospitales y de lo público, para él lo público es atender solo a los porteños. Si viene alguien de Avellaneda o es boliviano o paraguayo, dijo que esos tendrían que esperar para ver si hay lugar. O sea, la verdad, un criterio bastante poco solidario. Yo ¿te imaginas que no voy a perder tiempo examinando el discurso de alguien que no va a competir en este momento? Guillermo es un muy buen candidato, conoce muy bien la capital, tiene un amplísimo conocimiento. ¿te imaginas que no voy a perder tiempo examinando el discurso de alguien que no va a competir en este momento? Los talleres clandestinos en la ciudad y la muerte de 2 chicos. Un tema que no está en agenda. Tenemos lamentablemente que ocuparnos de una tragedia absolutamente evitable. Se acumulan en los despachos de organismos de la Ciudad de Buenos Aires, como también en los juzgados porteños,
decenas de denuncias desde hace años por talleres clandestinos. Ayer se incendió uno. En Flores murieron 2 chiquitos. Sí, 7 y 10 años nada más tenían. Claro, ahí estamos viendo miren lo que son, miren lo que es ese hacinamiento y miren los juguetes de los chicos, todo ahí, en forma clandestina. Este taller había sido denunciado el año pasado. Yo vi el papel recibiendo el gobierno de la ciudad la información de la Protex, de la Procuración. Lo que hay es un oficio donde le piden a la ciudad información. El oficio donde queda constancia de que el gobierno de la ciudad por lo menos tomó conocimiento de la dirección. Bueno, sí, de la dirección. A ver, es un oficio donde la justicia le pregunta a la ciudad, como le pregunta miles de cosas todo el tiempo, le pregunta a la ciudad, ¿estos lugares tienen una habilitación? Y la ciudad le fue contestando uno por uno, como corresponde. Que no. No lo tenía, por supuesto. Por eso, no. ¿Por qué no lo cerró? Que no. No lo tenía, por supuesto. Por eso, no. ¿por qué no lo cerró? Dijo que le contestó un oficio a la justicia, ¿sí? Donde reconocía que no estaban habilitados. Si no estaban habilitados, acaba de constatar que era una empresa ilegal, por lo cual amerita que inmediatamente se haga una inspección sobre el lugar, porque acaba de reconocer que inmediatamente reconocieron es ilegal. Confesión de parte, relevo de pruebas. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Vive de barrio, buen tropero en la partida, miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. Todavía me emocionan ciertas voces, todavía creo en mirar a los ojos, todavía tengo en mente cambiar algo, todavía y adiós, gracias todavía. Otro día de excelentes noticias. 1. Madres. 38 años de lucha, sin revanchismo ni violencia. Porque se nos cerraron las puertas, tuvimos que ir a la plaza. Porque la justicia no dio respuesta, tuvimos que marchar en la plaza. Meses antes del Mundial de Fútbol de 1978, un periodista extranjero se acercó a la Plaza de Mayo para entrevistar a un grupo de mujeres que desde hacía casi un año caminaba en silencio como gesto de protesta. El primer día que fuimos a la plaza fue un sábado, el 30 de abril de 1977, a llevar una carta para Videla. Eran las madres, las locas, como las llamaban algunos. Eran 14 madres. Éramos 14 madres, pero después, cuando fuimos juntando más madres, que éramos como 50 o 60, y eso fue ya el mes de junio recién, no al principio, la policía dijo, hay estado de sitio, caminen. Circulen de a dos, circulen de a dos. Ellos nos empujaban a caminar. Vamos, señores, circulando, por favor, vamos, circulando. O sea que casi la marcha la creó la policía. Hoy, como todos los jueves y hace tantos años, ustedes van a estar ahí. Sí, va a haber una radio abierta, que va a venir muchos compañeros de 678, y yo le puse 80, 90, 100 por los años que tenemos las madres, en vez de 678. Sí. A este profe deberían pasarlo en los colegios. Vamos a ver un poco las noticias, cómo la presentan los diarios a través de los analistas, etcétera, que tienen fotos generalmente en los diarios, ¿ves? Y después vamos a ver qué pasa con las otras noticias, con las noticias normales. Vamos a tratar de ver la diferencia entre opinión e información. Mirá, en un mapa mundial de riesgo político para los inversores, la Argentina está entre los peores. Dice, según la empresa ONU, la Argentina tiene calificación de alto riesgo, comparte con Cuba, Bolivia, Congo, Etiopía, entre otros, ¿no? Esta es una de las noticias con la que abría el diario La Nación. Otra nota. Ajá. Houston, la difícil realidad económica vista por 5 expertos. Este es otro truco de los medios, hacer opinar a expertos. No sabés si son expertos en qué. A ver qué dice el experto. El país está estancado, con alta inflación, desequilibrio fiscal y un pobre desempeño externo. Un cepo que ahoga la posibilidad de volver a crecer con fuerza y una brecha cambiaria que impide planificar la economía en el mediano plazo. Un desastre. Estamos para atrás, vamos, ya cerremos. Fíjate, el mundo inversor extranjero ve con miedo a la Argentina. Vamos a seguir viendo. De estos días también, 12 de abril, la UIA dice que es sombrío el panorama del próximo gobierno. Un desastre, estamos. Ahora, vamos a seguir viendo los mismos diarios y más o menos por los mismos días. Fíjate cuáles son las noticias. A ver. Fíjate, inversión de obras en Formosa, O sea, inversión. ¿Qué más?
El gobierno recaudó 1.415 millones de dólares con una nueva emisión de bonos. El Estado recibió oferta por más de 3 veces el monto licitado. Acordate lo que decía, ¿no? Mira, 26 de abril, esto 21, esto el 26. El mundo inversor extranjero ve con miedo a la Argentina. Y acá lees, el gobierno recaudó, vamos a ver qué otras noticias aparecieron estos días. YPF recaudó más fondos de lo que esperaba. La bolsa vuela y pasa el miedo al cuco buitre. Eso también es información. Dice, las reservas treparon 1.247 millones de dólares. Con la llegada de fondos, la City vive días de euforia. Fíjate, 26 de abril, el mundo inversor extranjero ve con miedo a la Argentina. Con la llegada el mismo de fondos, día, con la llegada del mismo día. De fondo la City, mismo día. La City vive a días de euforia. Mirá la diferencia. Las páginas de la Nación son muy gordas, son muy largas, ¿viste? Por ahí lo das vuelta y pasaron 4 semanas en una de acá que la da vuelta. 3. Superclásicos coperos, también para todos. La televisión pública va a transmitir los partidos del Superclásico por la Copa Libertadores de América. 7 y 14, los 2 jueves próximos. Es una buena información. Ahora sí, Superclásico para toda la gente. ¡Jueves! ¡Ahí 7-8! Un superclásico del que vaya uno a saber si se hablará en futuros manuales de historia. Peleando la permanencia de la categoría y no hay solamente 3 equipos, hay 6, 7, 8 equipos que están peleando el mantenimiento. Y entonces yo me gustaba jugar adelante también. Ya era arquerito, yo sentía que era arquero a los 6, 7, 8 años. El sol calma la lengua de los lagartos. La verdad es buen veneno para estripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía hay adiós. Gracias todavía. Ayuda a multiplicar. Es la tarea, es la tarea, es la como canción de carnaval. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, transmitiendo hoy una efeméride ineludible como es el aniversario de la primera marcha de las madres en 1977. Hay otros más. En el 75 una ciudad llamada Saigón iba a pasar a llamarse Ciudad Ho Chi Minh, liberación de Saigón. No sé si se acuerdan de esa guerra. Un día como hoy murió Juan Moreira, nació Rodríguez Peña, nació Bugs Bunny. ¿Te cae de nuevo, viejo? Un día como hoy fue el primer partido oficial de River Plate para nuestros amigos hinchas de esa escudería. Perdió con Facultad de Medicina 3-2. Voy a presentar a mis invitados mejor. Quiero darle la bienvenida a Néstor Espósito. ¿Qué tal? Buenas noches. Néstor Espósito es un querido colega de Tiempo Argentino, de 360, de Radio del Plata y también de la Agencia de Diarios y Noticias, y especialmente hace un trabajo impecable diariamente y a veces hace cosas que pegan brutalmente. Diálogos entre Nisman Bullrich son su hallazgo, así que vamos a hablar de eso. Néstor, gracias por venir. Tengo a mi diestra al amigo Mariano Kesterboim. Hola, ¿qué tal? De Mariano necesariamente tengo que leer sus titulares así porque es economista, docente de NUBA, coordinador del Departamento de Desarrollo Industrial de la Sociedad Internacional para el Desarrollo. ¿Está bien? Así es. Bueno, además asesor económico en cámaras de empresario PYME, columnista económico en Página 12 y un amigo de la casa. Vamos a ir al primero de los informes, avisándoles a todos los que nos están viendo que mañana hay 678 a las 9 de la noche, mañana viernes hay programa. Vamos a ir al primero de los informes de esta noche que tiene que ver, como siempre, en el debate entre dos modelos de país, cosas que pide el FMI, cosas que no se acuerdan algunos dirigentes, ajustes, recortes y otras miserias. Vamos al informe. El debate entre dos modelos opuestos de país. El FMI pide ajuste y recortes. Para el FMI, Argentina deberá recortar el gasto y devaluar para volver a crecer. En realidad lo que está planteando el Fondo Monetario es en rigor lo que se habla en voz baja en todo el mundo económico. Volvió el fondo con la típica receta. Volvió el fondo. Devaluación y ajuste. Devaluación, ajuste y apertura comercial, que es la otra pata central, la apertura comercial, que es lo que te barre con la industria nacional.
con la excusa de terminar con la inflación. Claro, como traes productos importados, los precios acá cuestan más baratos, pero te quedas sin industria. Pese a que todas las políticas en la década del 90 en América Latina y en Argentina han fracasado, pese a que también han fracasado las políticas de austeridad en Europa, para la Argentina proponen lo mismo, o sea, ajuste, o sea que es devaluar, levantar los controles a las importaciones y a la compra de dólares y reducir el gasto público. Eso lo único que se traduce es menor crecimiento y retroceso de la situación sociolaboral. El análisis de las medidas que dieron origen a los avances que observamos ahora deben mucho, ante todo, a la visión y liderazgo del presidente de la Nación, doctor Carlos Menem, al talento de los responsables de las políticas económicas y monetarias en los años 90 y a la energía y coraje de Domingo Cavallo. ¡Cavallo! ¡Compadre! ¡La concha de tu madre! Y a la energía y coraje de Domingo Cavallo. Preso por lavado de dinero, los que nos venían a decir a nosotros cómo teníamos que dirigir, manejar la economía. Rodrigo Rato, ex vicepresidente económico con el gobierno de José María Aznar, exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, ha sido detenido durante varias horas. El fiscal le acusa de blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y fraude fiscal. Hechos muy importantes que me he permitido subrayar ante el presidente de la República, como son el obtener un acuerdo amplio y estable con los acreedores privados de la deuda soberana argentina, requisito indispensable para la vuelta de Argentina a una situación de normalidad en sus relaciones financieras nacionales e internacionales, y la aprobación de un presupuesto que profundice en la senda de estabilidad y de aumento de la capacidad financiera del Estado argentino en el próximo ejercicio. La Argentina es un país independiente, es un país soberano, que sabe cómo tiene que administrar sus cosas, que ya tuvimos una triste experiencia con el Fondo Monetario Internacional y que trate de que esos consejos directos e indirectos sobre las inversiones en la Argentina no son necesarios. Y realmente al doctor Rato que se preocupa ver alguna vez de ayudar a la Argentina. De ayudar, pero en serio, es decir, ya hemos hecho de esfuerzo demasiado grande, el canje, hemos hecho frente a las obligaciones del fondo y todo lo demás. A ver, doctor Rato, si entra a tener un gesto de solidaridad con este pueblo que está saliendo por sí solo de una de las peores situaciones que le ha tocado tener. A ver si de una vez por todas tiene un gesto que lo entre a reconciliar con este país que tanto los ha sufrido a ustedes. Muchísimas gracias. Vos sabés que el Fondo Monetario Internacional perdió mucho prestigio en los últimos años después que, meses antes de la caída de Argentina en 2001, hizo varios informes a favor, diciendo que Argentina estaba bárbaro. Diarios Clarín del año 2001. Optimismo del FMI y los bancos sobre Argentina. El FMI opina que las medidas de Cavallo servirán para reactivar. Están bien encaminados, dijo el FMI. El FMI salió a apoyar las nuevas medidas de Cavallo. Según el FMI, Argentina está lista para crecer. Índice de pobreza en todo el país, 53%. Están bien encaminados, dijo el FMI. Meses antes de la caída de Argentina en 2001, hizo varios informes a favor, diciendo que Argentina estaba bárbaro, y Argentina cayó en la peor crisis económica de su historia. Es Claudio Loser, analista económico internacional, exdirector para América Latina del Fondo Monetario Internacional. La Argentina en este momento tiene un tipo de cambio que está muy fuera de línea de lo que tendría que ser para que el país fuera competitivo. Hay que devaluar, para decirlo en criollo. En criollo hay que devaluar. Esto ya lo aplicamos. Abrir las importaciones, permitir que la gente fugue, porque de última fuga. Yo entiendo exactamente lo que usted dice. Bueno, muy bien. El doctor Claudio Loser fue un importantísimo directivo del Fondo Monetario Internacional, formaba parte de las negociaciones de cuánto problema había con el fondo. ¿Cómo le va? El gobierno no le quiere pagar al fondo. A ver, técnicamente esto es bueno, malo, cambio imprescindible, alivia. O sea, yo creo que no gana nada el gobierno. La Argentina, si está preocupada
de que quiere liberarse de la presión del fondo, lo que tiene que decir es no les voy a negociar y a partir de ahora voy a seguirles pagando. Lo que tiene que decir es no les voy a negociar y a partir de ahora voy a seguirles pagando. ¿Cuál sería un tipo de cambio? Nuestros vecinos con los que competimos y a los que les tratamos de vender, incluido Brasil, han devaluado respecto del dólar. No hay que ir ni a la década del 90 ni a Europa, sino que hay que mirar simplemente qué es lo que le pasa a nuestro principal socio comercial y estratégico, que es Brasil. La lista de compras es la misma de siempre, pero el dinero no alcanza. Así lo comprueba Sergio Nascimento cada semana en este mercado al norte de Río de Janeiro. Los precios suben, las jubilaciones y los sueldos no. La gente cada vez tiene menos poder adquisitivo. El consumo interno, principal soporte de la economía brasileña, ha caído. Y también hay inseguridad en la industria y la construcción. Los inversores invierten cada vez menos en el país. Todos los brasileños sufren los efectos de esta crisis. Brasil han devaluado respecto del dólar. Y Brasil, con estas mismas políticas que recomienda para la Argentina, el resultado es recesión y caída de la economía. Y queda claro qué candidatos sintonizan con las recetas que de la mano de Menem, de la Rúa y Cavallo finalizaron con el 53% de pobreza en el país y que hunden a Europa en su peor crisis. Creo que hay que hacer una lotería o unas apuestas, ¿no? A ver cuál de los candidatos presidenciales compra primero el programa del Fondo Monetario Internacional. ¿Ustedes se imaginan a Macri, representante de la derecha argentina, alguien que se ha animado a decir que había que ir a escucharlo a Griesa y pagarle? Si hay que pagar el contado, se paga el contado. Es sentarse en el tribunal de Griesa y lo que Griesa termine diciendo, hay que hacerlo. Alguien que se ha animado a decir que había que ir a escucharlo a Griesa y pagarle el dinero que le quieren robar a los argentinos lisa y llanamente, diciéndole que no al Fondo Monetario Internacional que pretende que se hagan ajustes de toda característica, fundamentalmente de los salarios, porque además el propio Macri lo ha dicho tantas veces como se lo han permitido decir. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos y los salarios son un costo más. Y además hacer una devaluación como la que están ellos insinuando desde un primer momento. Parece ser que el fondo ha decidido actuar en este caso como un actor principal de una película en donde Macri es el muchachito y nosotros conocíamos lo que se estaba diciendo. Y en el comunicado de hoy, el Fondo Monetario dijo que Argentina tiene que devaluar. La palabra maldita pidió una devaluación y pidió menor nivel de intervención en los mercados, es decir, menos Estado. Hay que tener un Estado más chico y eficiente, El Fondo Monetario pidió menos Estado. Nosotros queremos un Estado que intervenga más, que esté más presente. Hay que corregir el rumbo, hay que corregir el rol que tiene el Estado en la Ciudad de Buenos Aires, que es la gran diferencia que hay entre el proyecto que gobierna el país y el de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando lo escuché esta mañana decir y ratificar que Martín Lustó y Larreta son parte de una misma estructura. Sí, tienen un pasado común. Lustó se formó en el Grupo Sofía con Rodríguez Larreta y sobre todo tienen un futuro común. Ahora cuando se presenten las candidaturas presidenciales y los frentes electorales para la elección presidencial los vamos a ver unidos en un mismo frente, así que no son opciones distintas. El Fondo Monetario Internacional manifiesta su voluntad de prestar apoyo a la Argentina. Uno de los patrocinadores de la candidatura de Martín Lustó es Cristian Colombo, jefe de gabinete de la Alianza. Cuando termina todo ese periodo, cuando termina Menem y de la Rúa que siguió su plan, llegamos al 55%. Era pobre. El Fondo Monetario Internacional manifiesta su voluntad de prestar apoyo a la Argentina. Uno de los patrocinadores de la candidatura de Martín Lustó es Cristian Colombo, jefe de gabinete de la Alianza. Lustó y Larreta tienen el mismo candidato a presidente, que es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿de cómo Lustó se va a plantear como un opositor a quién va a ser su candidato a presidente? La verdad que si hay los ciudadanos porteños que tengan espíritu de cambio, la opción de cambio está claramente que es la del Frente para la Victoria, la que encabeza Mariano Recalde. Los porteños que quieran un cambio en la Ciudad de Buenos Aires van a tener en el Frente para la Victoria la alternativa que estamos construyendo, de a poco, humildemente, con poco tiempo de instalación todavía, pero una alternativa real. Lo otro es más lo mismo, los que quieran la continuidad sigan votando al PRO o al ECO, que es, como decía Tomada, un eco del PRO. Que nosotros vamos a ir por construir esa alternativa que
que la mayoría de los porteños, que creo son mayoría, quieren una ciudad distinta, mejor, más inclusiva, nos van a ver como esa alternativa. Convengamos que desde los años 50 el FMI, igual que la OTAN, nació como una fuerza de respaldo y terminó como una fuerza represora. Pero le quiero preguntar a Mariano Kestelboim, que sabe de estas cosas, a ver, ¿cómo es esta resurrección del FMI aquí cuando creíamos que estaba, no enterrado, pero bastante mortadela? No, sí, reaparecen los voceros, que al final de cuentas son lobistas, mercenarios, que defienden determinados intereses. Acá lo que hay es una disputa de poder, relaciones de fuerza que van de un lado al otro. Y en la economía argentina, como dijo Macri, desde el punto de vista de los empresarios, de los grandes sectores productivos, no de las pymes, de los grandes sectores en términos de niveles de rentabilidad y fundamentalmente de renta que concentran en el país, los salarios en la Argentina están muy altos, medidos en dólares. Por eso es que están reclamando la devaluación. Están reclamando la devaluación, el ajuste estatal, de forma tal de que los salarios, como ocurren en toda devaluación, medidos en dólares, caigan. Esto es menor poder adquisitivo de los trabajadores, porque cuando hay una devaluación aumenta la cotización del dólar, muchos insumos, bienes de capital, están atados al valor del dólar, entonces hay un proceso inflacionario y los trabajadores pierden poder adquisitivo real. Justo además, una de las cuestiones que surge, el mensaje del FMI, es cuando Argentina consigue emitir deuda por 3.000 millones de dólares a una tasa de interés razonable y que en un contexto en el cual Argentina está en plena disputa con los fondos buitres. La disputa con los fondos buitres, que Macri decía que había que pagar el contado y todo junto, son 15.000 millones de dólares. La sobretasa que tiene que pagar Argentina en relación a la tasa de referencia que pagan los países de la región, que está en torno de entre el 4 y el 5%, Argentina está pagando una tasa de casi el 9%, tanto por el BODEN 2024 como por YPF, implica un pago adicional de 600 millones de dólares. Esa cifra, en comparación con los 15.000 millones de dólares para pagar los fondos buitres, y en un contexto en el cual las reservas de la Argentina se están fortaleciendo, implica que vamos a poder seguir accediendo al financiamiento internacional en condiciones mucho más razonables. Y ahí lo que hay que tener más en cuenta es que esta deuda sirve para el desarrollo de la infraestructura de la Argentina, para que la estructura productiva sea más competitiva y que podamos seguir creciendo con sustentabilidad. Y entonces el día de mañana, cuando Argentina vuelva a emitir deuda en los mercados, no tenga que emitir una deuda con una sobretasa del 4 o del 5%, sino que pueda pagar en línea como pagan el resto de los países de la región y sustentar el proceso de crecimiento con inclusión social. Mariano, vamos a ir un poco más adelante, después a hablar cómo funciona el salario ahí, ¿no? Esa categoría que desde 1870 algunos saben que hay que mantenerla lo más baja posible. Edgardo Moca. Sí, esa es una vieja discusión que se reproduce cada un cierto periodo de tiempo. Yo tengo muy presente el trabajo de Karl Polanyi, la gran transformación que es de la década del 40, cuando Polanyi decía la idea de los mercados autorregulados es una utopía cuyo cumplimiento convertiría al mundo en un desierto, aplanaría el mundo. Eso se dijo, no me acuerdo si en el 43 o en el 44, reaparece el neoliberalismo en la década del 70 y se borra esa sensación de caos y de crisis que hubo en la década del 30. Es decir, periódicamente aparece. Lo que más llamativo es que en la Argentina, que es el lugar donde más particularmente uno lo ve de cerca, es la repetición de los mismos argumentos, las mismas cosas que dichas en el 2001 preludiaron el desastre más terrible que vivió social y políticamente la Argentina, se vuelven a decir casi sin ningún matiz. Es decir, hay que devaluar, hay que ajustar, hay que abrir los mercados, todo con una impunidad, y cuando se trata de hacer promesas electorales se utiliza otro recurso, que es el de hablar de otra cosa, ¿no? Claro. Hay que hacer mucho diálogo, hay que hacer mucho consenso, hay que parar el conflicto. Se habla de otra cosa, se baila, se arman fiestas muy bonitas y muy entretenidas. Es decir, hay un plan sistemático de ocultamiento, de escamoteo de la verdadera discusión que tiene la Argentina, que no es además solo de la Argentina. Lo que está pasando en Brasil es muy ejemplificador. Es la idea de que un plan económico puede funcionar con una meta excluyente y fundamental, que es la lucha contra la inflación, aunque separe el país
digamos, es la convertibilidad que resucita una y otra vez y que en Ecuador llegó incluso a la anulación de la moneda nacional. Son debates viejos que se los convierte en nuevo a fuerza de esto que venimos conversando en estos programas, de presentar candidatos como Lustó, que son candidatos muy, muy prácticos y muy bien formados para no hablar de las cosas que realmente se están jugando en el país y para presentar matices respecto a la derecha, pero presentar matices respecto de una derecha que van a terminar apoyando ahora dentro de unos meses en la elección de... Sin la menor duda. Les aviso que nos están viendo que me estoy guardando a Néstor Espósito para el próximo bloque por la relación de su nota con el informe que viene. ¿Sandra Russo? Sí, la verdad a mí volver a hablar del FMI me espanta, duro, porque sí, la verdad sí. Nosotros pertenecemos a una generación que ha crecido escuchando hablar del FMI como la pesadilla de nuestras vidas, y tuvimos un poco de respiro en algunos años, pero ahora veo que vuelven a la carga. Y cuando, bueno, tanto Néstor Kirchner, Cristina, lo dijo Máximo también el otro día, hay que gobernar con la gente adentro. Esto parece ser un concepto que no forma parte de la perspectiva del FMI cuando aconseja. No tiene la perspectiva del desarrollo, es otra la perspectiva. Oh, por supuesto. Es una pregunta. Claro, por supuesto que tiene porque yo no sé, pero evidentemente no... Tiene la perspectiva de preservar las rentas de los grupos financieros internacionales. Tiene la perspectiva de sostener el statu quo, de que las cosas no cambien, de que no haya mayor inclusión social, mejoras en el nivel de vida de los trabajadores, sino que se observa que hay una disputa de poder que están peleando en la Argentina por la renta que se genera, y hay sectores que están acumulando renta y sectores que están, como los trabajadores, que están tratando de mejorar su poder adquisitivo, mejorar su nivel de vida. Y el FMI juega a favor del sector financiero en esta disputa. Juega y juega con todo lo que puede. No de la economía real, no de... Nunca lo hizo, claro, y esos planes lo que van a hacer es vaciar la capacidad de desarrollo productivo de la Argentina, debilitarla, y de esa forma Argentina va a quedar en una relación de dependencia mucho más estrecha que la que incluso podíamos llegar a tener en 2001. Si Argentina nuevamente desanda todo lo que recuperó en términos de su capacidad de desarrollo productivo en estos últimos 11, 12 años, bueno, vamos a estar en una situación bastante complicada. A mí me da una sola cosita, que me da la sensación de que cuando Lustó dice, que a mí me impresionó mucho cuando lo escuché, que no le gusta que la gente se politice mucho. Que la verdad es raro escuchar a esta altura del partido que un candidato diga, a mí no me gusta que la gente se politice mucho. Es como mismo que diga que no se enferme la gente. Claro, pero es un poco para no entender estas cosas. Esto, obvio, claramente. Digo que además otra de las patrañas que dan vueltas es que cuando se compara esta situación y se apela a esas medidas es que esto no es muy distinto del 2001. Y lo están diciendo con total descaro y ceguera. Pero quiero ir ya al segundo informe de 678 de hoy, que tiene que ver con, colecciones que a algunos les parecen todavía extrañas, Nisman, buitres, el macrismo, y una nota de Néstor Espósito que es el eje de este informe. Vamos a verlo y después discutimos. A 100 días de la muerte de Nisman, la conexión Nisman, buitres, macrismo, que para Clarín es nada. Los operadores del grupo Clarín, al cumplirse 100 días de la muerte de Nisman, repitieron y remarcaron al unísono que en ese lapso no pasó nada, ocultando así, entre tantas cosas que ocultan, las pruebas que se siguen conociendo de los vínculos del fiscal. A 100 días de la muerte del fiscal Nisman no se sabe nada, está todo embarrado. 100 días pasaron de la muerte de Nisman y nada. A 100 días de la muerte de Nisman, por ahora, nada de nada. 100 días de la muerte de Nisman, hay muy poco para informar, lamentablemente. Pero hay una nota de Néstor Espósito muy interesante en Tiempo Argentino sobre los mensajes y las reuniones entre Patricia Bullrich y el fiscal Alberto Nisman. En el diario Tiempo Argentino por Néstor Espósito. Crónica del frenético intercambio de mensajes entre el fallecido fiscal y la diputada del PRO. Voy a decir lo mismo que en TN y no va a parecer serio, le confesó Nisman a Bullrich. 100 días de la muerte de Nisman, hay muy poco para informar, lamentablemente. En el expediente a manos de Fein, la legisladora macrista describió las reservas que tenía el ex titular de la UFIAMIA ante la conferencia en diputados. Fuiste una de las últimas personas que habló por teléfono con Nisman. El sábado hablé varias veces, pero la última vez debe haber sido tipo 5 o 6 de la tarde. Yo hablé con él y junto con Laura Alonso
Pensábamos que era muy importante que él viniera al Congreso de la Nación. Presentarse ante el Congreso, y él quería ir, iba a ir con más pruebas. Ese es uno de los mensajes que yo tengo del día jueves. Sí. El lunes voy fuerte con pruebas y signos de interrogación. Sí. El lunes voy fuerte con pruebas y signos de interrogación. Lo primero que pensé es, lo mataron, porque yo había hablado con él a las 6 de la tarde del sábado. El miércoles 14 de enero, Bullrich le dijo: estuvimos pensando que vengas mañana a las 12 al Congreso. Yo te convoco formalmente como presidente de la Comisión de Legislación Penal. El ex titular de la UFIAMIA le escribió a Bullrich: ¿no puede ser la semana que viene? Hoy voy a TN, estoy destruido. ¿Va a ser con prensa, sin prensa? El fiscal cambió la modalidad del diálogo y llamó por teléfono a Bullrich. Pactaron que la presentación pasaría para el lunes y Nisman insistió: tiene que ser reservada, porque si no, no puedo hablar. Voy a decir lo mismo que en TN y no va a parecer serio. Ese es uno de los mensajes que yo tengo del día jueves. Sí. El lunes voy fuerte con pruebas y signos de interrogación. Sí. El lunes voy fuerte con pruebas y signos de interrogación. Tiene que ser reservada, porque si no, no puedo hablar. Voy a decir lo mismo que en TN y no va a parecer serio. A 100 días de la muerte del fiscal Nisman no se sabe nada, está todo embarrado. 100 días pasaron de la muerte de Nisman y nada. Esa noche Nisman fue al programa A Dos Voces. Quería que la diputada estuviera en el set de televisión. A las 17:23 le envió un mensaje en el que le dijo: nos vemos en A Dos Voces. Y luego a las 18:57, la secretaria privada del fiscal la llamó para cerciorarse. El doctor quiere saber si usted va a estar. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en A Dos Voces. Buenas noches, gracias a ustedes. Gracias, fiscal. Gracias a usted. Estamos ahora con Patricia Bullrich, diputada del PRO. Invitaron a Nisman para que vaya el lunes a las 3 de la tarde al Congreso. Sí. El 16 de enero parece ser clave. El Frente para la Victoria anunció su decisión de concurrir a la sesión de la Comisión de Legislación Penal, ante la que se iba a presentar Nisman, y pidió, además, que la reunión fuera pública. Bullrich decidió llamarlo a Nisman y proponerle un encuentro para coordinar aspectos del lunes. El fiscal insistió en que la audiencia no debía ser pública. No puedo hablar porque tengo que mantener la reserva. Nisman llamó a Bullrich ese sábado 3 o 4 veces, la última a las 18. Me llama en un momento y me dijo: ¿leyó lo que dijo Esteche? No. Que va a ir. Pero no va a poder entrar, le contesté. En la última conversación me preguntó: ¿va a ir Larroque? Sí, le contesté. Puede ir como cualquier diputado. Al día siguiente, Nisman apareció muerto en el baño de su departamento, con un disparo en la cabeza. A 100 días de la muerte de Nisman, por ahora, nada de nada. El intercambio de mensajes donde el fiscal Nisman de alguna manera lo que trataba era de evitar que la audiencia fuese pública. El extremo llega una vez más de la mano de quien tiene en vilo a Mañeto antes de arrancar con cada una de sus intervenciones. Para saber quién puede ser el responsable de un crimen, hay que preguntarse a quién perjudica lo que pasó. Creo que habría que cambiarla a 100 días de la muerte de Nisman. Y si nos empezamos a preguntar ¿a quién beneficia que no se sepa la verdad? ¿A quién beneficia? ¿A Fein? ¿A la familia? ¿A nosotros? ¿A Justicia Legítima? ¿O al gobierno? ¿A quién beneficia que no se sepa la verdad? Pensemos. ¿O al gobierno? ¿A quién beneficia que no se sepa la verdad? Pensemos. ¿Saben qué es lo que le molesta realmente al gobierno de TN? Que no saben qué es lo que voy a decir. No saben cuál es mi próxima palabra. Pero ¿sabe otra cosa? Mañeto tampoco sabe qué es lo que voy a decir en mi próxima palabra o en mi próxima frase. Mañeto tampoco sabe qué es lo que voy a decir en mi próxima palabra o en mi próxima frase. O al gobierno. ¿A quién beneficia que no se sepa la verdad? Pensemos. Lo que el vocero oculta adrede son los vínculos que los buitres tenían con Nisman y las diputadas macristas Bullrich, Alonso. Usted en el artículo hay un textual donde dice Nisman. En último caso vamos a recibir el apoyo de Paul Singer. La verdad es que estuvo, eso es lo más interesante. Que ¿pero eso lo dice Nisman? Eso lo dice Nisman. Lo importante es que ese dato que me da uno de los sujetos que estuvieron en esa reunión se condice con lo que él hizo
durante casi un año y medio. La hipótesis es clara de que en realidad él tenía fuertes vínculos, como lo reconocen algunos de sus amigos, por ejemplo, Dubovitz, de la Fundación en Defensa de la Democracia, que es una ONG norteamericana republicana que ha sido financiada con $2.600.000 por Paul Singer en los últimos 4 años. Este gran amigo, Dubovitz, de Nisman, días después de la muerte del fiscal, en la CNN públicamente dice que él es íntimo amigo de Nisman, con lo cual la conexión entre Dubovitz, un claro representante de los fondos buitres, y Nisman está absolutamente certificada. Los fondos buitres, que están íntimamente relacionados con el Partido Republicano Norteamericano, están presionando a la Argentina. En el 2013 hay una reunión en Arlington de la Task Force y ahí se decide además contactar a dirigentes políticos argentinos para que se sumen a esta campaña de desprestigio del memorándum. Cuando uno conoce esa historia y después ve los pasos que tanto Nisman como algunos dirigentes de la DAIA, como algunos legisladores de la Cámara de Diputados de nuestro país, léase por ejemplo Laura Alonso o Bullrich, empiezan a trabajar. Novedades que llegan desde el Congreso, Gonzalo, pero relacionadas con este pedido del fiscal Nisman. La convocatoria la hacen la diputada Patricia Bullrich y la diputada Laura Alonso. El invitado es el fiscal Nisman, ya confirmó su asistencia para el próximo lunes. Veamos este tuit de Laura Alonso, donde confirma su reunión con Vital Voices, una ONG del PRO, financiada por Paul Singer. De vuelta en Washington, espera una semana llena de actividades con Vital Voices. Sobre el tema de los fondos buitres dijeron que hay que pagarle. Sí, claro que hay que pagar. Lo decimos concretamente, sobre hay la que demanda. pagar. Lo que se pretendió con la denuncia, la pseudo denuncia de Nisman, es limitar las capacidades de nuestro país, del gobierno argentino, de nuestra presidenta, para poder negociar con los fondos buitres. El reciente editorial del papá de Junior, en el que se permitió mancillar la memoria de María Elena Walsh, le empieza a jugar en contra al operador que se escuda en su tonada campechana. En cualquier lugar tambalearía el gobierno de que el manchado es Nisman. ¿Cómo es esto? Muchas de las cosas que han dicho son ciertas de Nisman. Pero También Alfredo, hay que ser Alfredo, la última denuncia sobre la donación de Paul Singer, sí, es un despropósito, de $3,5 millones a un amigo de Nisman que tenía una fundación por la democracia. Yo fui a leer eso, loco, me fui a meter en los diarios y digo, pero pará, ¿en serio este tipo, Nisman, recibía a un amigo de él guita de los fondos buitres? Me dio por las pelotas cuando lo leí. Dije, qué boludo yo andar defendiendo a Nisman si este tipo tenía relaciones con los fondos buitres. Esa donación ocurrió antes de que existiera el conflicto con los fondos buitres en la Argentina y antes de que se firmara el pacto con Irán. Pero ¿entendés que me confunde? Me confunde a mí, que estoy leyendo todo el día. Por supuesto, es muy comprensible. Esa donación ocurrió antes de que existiera el conflicto con los fondos buitres en la Argentina y antes de que se firmara el pacto con Irán. Pero ¿entendés que me confunde? Me confunde a mí, que estoy leyendo todo el día. Por supuesto, es muy comprensible e insisto que Nisman tenía una cuenta en el exterior no declarada, es absolutamente cierto. Por lo tanto, no estamos hablando de un santo ni estamos hablando de una estatua inmaculada. Estamos hablando de un tipo que tiene sus luces y sus sombras. Toda la mirada que ha tenido el fiscal Nisman durante todo este tiempo ha sido de mucha valentía y de mucho coraje. No estamos hablando de un santo ni estamos hablando de una estatua inmaculada. Estamos hablando de un tipo que tiene sus luces y sus sombras. Me contaron que en el reino del revés nada el pájaro y huele el pez. Es el reino del revés. Se me ocurre citar cosas acerca de naranjas, tenedores y otro tipo de, conexiones surrealistas, pero no, dejémoslo, no hay nadie que se merezca esto. Querido Néstor, ¿cómo llegaste hasta esta conexión que después de tanto tiempo empieza a aparecer ahora un diálogo, por ejemplo, Bullrich, Nisman, que está revelador? Mira, la primera... Contanos primero cómo es ese panorama, que no lo hemos contado más cabalmente en el informe, ¿no? En la declaración de la diputada Bullrich en los primeros días posteriores a la causa cuenta todo esto que yo cuento en la nota. Me parece importante destacar que yo no hago ningún juicio de valor respecto de Nisman. Yo no sé si Nisman era un buen o un mal tipo y en definitiva mi opinión no es más importante que la de cualquiera de los televidentes. En todo caso mi opinión será importante el momento que vaya a votar, mi voto vale lo mismo que el de cualquier televidente. Bueno, yo no hago juicio de valores sobre Nisman.
Esta es una causa muy complicada. Yo hace muchos años que trabajo en periodismo judicial y esta es la primera vez que estoy todo el tiempo al borde del error. Todo el tiempo al borde del error. Entonces, la única solución para evitar decir estupideces públicamente es relatar hechos, solamente hechos. Y esto que está relatado en esta nota que figura allí y en las que he escrito todo el tiempo en el diario y en los otros medios, se limitan a contar hechos. Esto que yo cuento ahí es lo que la declaración de Patricia Bullrich ante la fiscal Viviana Feingold. O sea, cuando hablamos de hechos hablamos de expediente. Sí, claro. ¿No? Sí, concretamente es esto. Yo lo que tuve fue la posibilidad de reconstruir a partir de lo que declaró Bullrich, que cuenta que le dijo Nisman esos 3 o 4 días previos a la muerte de Nisman en los que ellos mantienen conversaciones. La frase esta que sostiene voy a ir a TN a hacer lo mismo está puesta en un contexto en el que Nisman parece preocupado para que no haya una presencia pública, porque en ese contexto él no podría decir algunas cosas que tenía reservadas presuntamente para decir allí. Pero además de ese temor, aparece el temor a la presencia de Fernando Esteche, uno de los que él había imputado, el temor a la presencia de Andrés Larroque, diputado nacional, a los que también había imputado, y hay una parte que no aparece allí, que es un diálogo al día siguiente de la denuncia. El canciller Héctor Timerman desmiente públicamente algunas cuestiones y él, Nisman, llama a Patricia Bullrich para decirle lo que está diciendo Timerman es mentira por esto, esto y esto. Y esa parte de la conversación también nos muestra a un Nisman que parecía convencido de lo que estaba denunciando, pero al mismo tiempo flojito de papeles para sostenerlo en una audiencia que se insinuaba brava, que era la audiencia del lunes posterior a ese domingo que apareció su cadáver en el baño de su casa. Sin ponernos demasiado detallistas, Néstor, digo, estas cosas que afirmaba Timerman y que Nisman decía que eran absolutamente mentiras, tienen que ver con lo de Interpol. Sí, exactamente con eso. Pero digo, ¿desde qué lugar un fiscal que no se hubiese puesto mal de la cabeza puede refutar cosas que ya eran concretas, digamos? O sea, la gente de Interpol había desmentido el retiro de las alertas rojas, digo, no se entiende lógicamente. Sí, además para ese entonces ya estaba la comunicación de Ronald Noble, el ex titular de Interpol, diciendo, no, ustedes no sacaron las alertas rojas. Pero en ese contexto lo que había era una batería de preguntas que se le iban a formular al fiscal ese lunes. Y la verdad es que no llegaron a formularse. En realidad, la audiencia, la invitación que le habían formulado Patricia Bullrich y Laura Alonso era para el día siguiente. Esto es, a Nisman le dijeron, vení mañana. Fue Nisman el que dijo, che, no puede ser la semana que viene. Y esa demora probablemente esté explicando por qué Nisman esté muerto hoy. Querido Dante Augusto Palma. Quería preguntar esto, creo que en parte lo sugeriste, pero ¿vos creés que estas consideraciones, esto que aparece en el informe, podría ayudar a desentrañar finalmente la muerte o por lo menos a dar razones para inclinarse por la hipótesis del suicidio? Te lo digo por qué, porque como indicabas vos también, habla un fiscal que aparentemente se siente flojo de papeles, o porque no los tenía o porque los estaba esperando, esto lo agrego yo, preocupado por la decisión del oficialismo de participar de la audiencia pública. Hay que acordarse que al principio el oficialismo no iba a participar y de golpe decide participar. Digo, la cantidad de llamados, de hecho, también corregime, hay un montón de llamados que todavía no han sido revelados. Sí. Con miembros de la oposición, incluso algunos con Estiuso también, creo que se ha sugerido en algún lugar ahí, pero insisto, eso por lo menos no se ha revelado. Digo, entonces, ¿te parece que con estos elementos ayudan o podrían inclinar a suponer que se trataría de un suicidio? Yo te decía hace un momento que la decisión mía fue contar hechos. Y la verdad es que sería un irresponsable y te dijera así, se suicidó. La verdad es que no sé qué es lo que pasó. Yo no te pido eso, digo, si a vos te parece ahora, más allá de los hechos que están claros, si esto crees que puede aportar algo o no, quizás me decís que no. Te lo respondo de otra manera, cambiando el paradigma de la cuestión. La causa tiene 24 cuerpos, 200 páginas por cada cuerpo, si estamos hablando de unas 4.800, 5.000 páginas de una investigación en la que hasta ahora, salvo el informe
de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ex mujer de Nisman, no hay otro elemento que contundentemente pueda abonar la hipótesis de un homicidio. Ahora, ¿se puede descartar? Yo no me siento en condiciones de descartar la posibilidad de un homicidio. Para eso hay una fiscal investigando, una muy buena jueza investigando, un equipo trabajando con peritos de cada una de las partes. Son ellos los que tienen que determinarlo. Yo lo que cuento es lo que me voy enterando, que en definitiva esa es mi función dentro de toda esta historia. Yo soy periodista, no investigador. Néstor, en ese sentido, justamente, bueno, vos encontraste, o había allí, mejor dicho, un diálogo sobre el cual otras personas no repararon en él, ¿no? Este diálogo entre Bullrich y Nisman. ¿Hay otros diálogos con otros dirigentes o con otras personas de poderes distintos que puedan revelar alguna cosa más? Hay algunos diálogos a los cuales todavía yo no he tenido acceso y hay algunas declaraciones porque las fuentes con las que he consultado todavía no me han ayudado a avanzar en ese sentido. Pero hay algunas declaraciones que sí se van a conocer en los próximos días y que hablan de esa decisión abrupta del fiscal Alberto Nisman de volver, de cómo le fue mintiendo a su entorno, concretamente. ¿Y diálogo con quién sería, si se puede? Con Sandra Arroyo Salgado. Ajá. Sandra Arroyo Salgado dice, por lo menos en su primera declaración, dice, por lo menos en 5 oportunidades yo sabía que Nisman me estaba mintiendo. Y la mentira se comprueba porque Nisman había dicho que volvía, le había dicho a su ex esposa que volvía porque tenían que operar a su madre del hombro. Se produce una situación muy tirante, muy traumática, que es la famosa situación del aeropuerto de Barajas. Y Sandra Arroyo Salgado, desesperada porque Nisman estaba con su hija mayor y se la embarcaba a Buenos Aires y ella quería que se quedara ahí. La chica se queda además en la sala, en un salón. Sí, se queda en el VIP de Iberia en el aeropuerto de Barajas. Sandra Arroyo Salgado llama a la madre de Nisman y le dice, ¿vos te tenés que operar? Y la madre de Nisman empieza, la llama a Sandra Nisman, que es la hermana de Nisman. Le dice, ¿tu mamá se tiene que operar? No. Ahí comprueba que Nisman le estaba mintiendo y que había otra razón mucho más poderosa para volverse. Cuando se blanquea todo esto, hay una discusión muy fuerte entre Arroyo Salgado y Nisman. Esto está contado por Arroyo Salgado en el expediente. Y Nisman le dice, vos no entendés nada, yo no podía no hacer lo que hice. En el medio de esto, ya dejo a mis compañeros que están ávidos de preguntarte cosas, digo, respecto de los mails, estos que han estado dando vueltas, que han aparecido, qué sé yo, ¿hay alguna data que indique alguna dirección o algo de eso? ¿Te referís a los mails amenazantes, los mails que reivindicaron el supuesto homicidio de Nisman? La computadora de los papeles de él, digamos. No, a ver, esto es importante aclararlo. Las computadoras de él todavía no fueron peritadas. Lo que hubo allí fue un paso previo, que es la observación exclusiva por parte de una sola persona, que es la jueza, para determinar si ahí había material que fuera privado, que tuviera naturaleza privada y que debiera ser preservado por una cuestión de privacidad casi también, de buen gusto, te diría. Pero el peritaje sobre esas computadoras todavía no comenzó. O sea, ¿es Palmarini quien va a decidir esto? Palmarini es la que tiene que resolver, probablemente lo haga la semana que viene, si libera todo el contenido o si hay partes que tienen que ver con fotografías o con mails o con cartas privadas que lo preserva para no vulnerar la intimidad del fiscal mismo. Quería hacer una pregunta nada más. Hay una noticia que yo la leí superficialmente, a lo mejor seguramente vos tenés más precisión. Se dice, en los medios está, que la querella Rosa Salgado pidió la indemnización respecto de las vacaciones que le debe el Estado a Nisman. Vamos a que son como 260 y tantos de días. Y el contraste es que a la gente, o a mí personalmente, me parece raro que pidan vacaciones cuando él se tomó muchas veces cuando están justificadas esas ausencias. Sí, pero eso aclarámelo vos. Vamos a precisarlo. Durante los últimos 10 años, Nisman prácticamente no presentó su pedido de licencia anual ordinaria a las vacaciones.
lo que aducía era que la investigación por la causa AMIA le insumía una cantidad de tiempo importante y esto no le permitía tomarse esas vacaciones. En el régimen de la administración pública que es aplicable al Ministerio Público Fiscal no se pueden acumular vacaciones durante más de 2 años. Nisman pedía que las vacaciones de más de 2 años se le fueran pasando, se le fueran acumulando. Por vía de excepción esto se le permitió y Nisman tenía algo así como 235 días de vacaciones que sumados feriados y fines de semana le llevaban a casi un año completo de vacaciones. Lo que él argumentaba era que no tomaba esas vacaciones por razones de trabajo. Pero, por ejemplo, cuando va a Chile, que según Lagomarsino fue a comprarse un traje. Eso o a Cancún, que era trabajo no para la causa. Mira, lo que me cuentan es que esos viajes estaban registrados en la Procuración General. Con motivo de como viajes de trabajo. Estaban registrados, que él notificaba que efectivamente viajaba. Ahora, en esos viajes hay, y está documentado en el expediente, hay viajes a Cancún, viajes a Puerto Vallarta, viajes a Jamaica, este viaje que Lagomarsino cuenta con el tema de la vestimenta en Chile. Esos viajes la verdad es que no parecen viajes de trabajo, pero sí están, o aparentemente están notificados a la Procuración. Pero sí es cierto que hay un reclamo, yo no sé si es de Arroyo Salgado, sé que hay un reclamo administrativo por parte de los deudos por la liquidación de eso y además porque Nisman trabajó hasta el día 18, 19 formalmente, que es el día en que aparece su cadáver, entonces también hay un reclamo por la liquidación final. Cuando se extingue un contrato de trabajo, dice, bueno, la liquidación final, el famoso haber es a su disposición y esa declaración es legítima y le corresponde. Habrá que ver qué es lo que hacen con los 230 y pico de días de vacaciones supuestamente no gozadas. Mariano Kestelboim, hablábamos al comienzo de este informe, a ver, conexión Nisman, buitres, macrismo, para Néstor Espósito, que ha investigado que está trabajando sobre la causa, ha explicado su propia versión del asunto. ¿Cómo ve un economista esta eventual conexión? ¿Tiene algún asidero lógico fuera de la investigación jurídica, judicial, policial incluso? Parece que hay vinculaciones político-económicas siempre y acá hay una posición en la cual determinados grupos de poder tratan de utilizar este hecho en función de su beneficio también económico. Y en el caso de Nisman... A ver, más claramente eso. Sí, a ver, hay obviamente siempre vinculaciones entre lo económico y lo político. Sí, claro. En este caso particular de Nisman, me parece que se ubicaron ciertos grupos de poder vinculados al sector financiero en una posición para deteriorar el posicionamiento del gobierno y se politizó un tema que en materia económica por lo menos lo que se ve es que no tiene ningún tipo de asidero la denuncia de Nisman por la relación bilateral que tiene Argentina con Irán. Entonces, por el desarrollo, supuestamente la necesidad de Argentina de conseguir dólares, de conseguir petróleo procedente de Irán, parece como muy falso, muy débil ese argumento. Entonces, desde el punto de vista económico, por lo menos en este caso, no parece que la denuncia del fiscal Nisman haya tenido algún asidero como para incriminar ni más ni menos que a la presidenta de la Nación. De todas maneras, los fondos buitres empiezan a ser las solicitadas vinculando a la Argentina con Irán en una instancia puntual de la negociación de la Argentina con los buitres y es cuando intentan que el Departamento de Estado, que el gobierno de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional no se presenten como amicus curiae ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Antes de eso empieza con las solicitadas vinculando y esa narrativa de los buitres se empalma con la denuncia de Nisman. Que eso es lo que, esa conexión que no sabemos dónde empieza o dónde termina. Claro, Edgardo, que ya nos vamos a un corte. Sí, me sumo a lo que decía Néstor en que tampoco nosotros somos investigadores. Lo que sí está claro es que esa idea que dan los periodistas del grupo Clarín, de TN, de que no se conoce, no se sabe nada, es una idea falsa. Porque la verdad que cualquier ciudadano argentino sabe mucho más de Nisman, sabe mucho más de las conexiones de Nisman con los fondos buitres, con la CIA, con la Embajada de los Estados Unidos, con la Embajada de los Estados Unidos, con la propia escena de su regreso, con la propia duda y con esta idea que ahora se pretende, siempre se pretendió manipular esta idea de que Nisman tenía pruebas
que necesitaba mostrar para darle contundencia a su denuncia, cuando en realidad lo que ha demostrado la justicia es que no había pruebas posibles porque no había delito. Entonces, yo entiendo, por supuesto, que nada de esto demuestra que la muerte de Nisman haya sido de una manera o la otra. Hay que hacer las comprobaciones y por suerte parece que se empieza a destrabar algo que todos estamos esperando, que es qué correspondencia tienen los hechos que se pueden comprobar en sí mismos, con esta trama podrida de relaciones ilícitas y antinacionales que bien merecerían una investigación prolija para dirimir responsabilidades no solo de Nisman, que ya no podrá rendir cuenta de esas responsabilidades, sino de los que lo rodearon, de los que lo empujaron y de los que lo mandaron de una manera o de otra a la muerte. Sí, es un caso, yo diría que aún en la posición del suicidio en la que se inclina la mayoría de las personas, hablo de los que tienen alguna información, me refiero a través de lo que la fiscal ha estado determinando, es la más cercana a la posibilidad que haya ocurrido. En las dos posiciones, vos hoy hablaste que no tenías un juicio de valor que hacer sobre Nisman. No es para discutir, simplemente que todos tenemos un juicio de valor. Yo tengo un juicio de valor sobre vos, sobre lo que estás diciendo. No puedo no tenerlo. Todos tenemos un juicio de valor, y máxime cuando hay antecedentes semejantes. Sí, pero su investigación creo que pesa en ese más juicio de valor, física, ¿no? Cuando vos lees lo de las vacaciones, vos te estás formando un juicio de valor. Si vos fueras, te estás diciendo, pide vacaciones, es justo que pida vacaciones, te haces todas esas preguntas, te las vas contestando, no sé si llegás a un fallo justo. Y respecto de los valores, acá estaba el valor ético intrínseco de la Presidenta de la Nación y el valor ético intrínseco del fiscal acusador. Y el despellejamiento del caso, el descascaramiento paulatino, mostró que los valores de la Presidenta crecieron y los de Nisman decrecieron. Déjenme aclarar una cosa respecto de eso. Es cierto, sí, yo tengo un juicio de valor, tengo una opinión formada y tengo una opinión que en mi fuero íntimo la sostengo. Pero lo que digo es que no me parece que corresponda que yo dé a conocer públicamente cuál es mi opinión, porque mi opinión no es más importante que la de ninguno de los televidentes que nos está viendo, ni los que no nos están viendo tampoco. Digo, mi misión, o por lo menos lo que yo entiendo que es mi profesión, mi oficio, es contar hechos, porque mi opinión no es más importante que la de cualquiera, y la posibilidad que ustedes me inviten para contar esos hechos no me habilita a mí para alegremente opinar sobre qué me parece Nisman o qué me parece la causa. Yo creo que hiciste muy bien, yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo, simplemente que yo hice lo mismo, desde mi lugar dije esto, que vos tenés dentro tuyo el pensamiento, que no lo vas a decir, pero que lo tenés. Aparte tiene una investigación que está marchando y que está poniendo aquí sobre la mesa para que la leamos y eventualmente la interpretemos. Una cosa más y nos vamos a un corte. ¿Cómo se lee la frase? El lunes muy fuerte con pruebas y signos de interrogación. ¿Es solo el problema de la escuela primaria de Laura Alonso? Sí. ¿O a lo mejor confundió signo de interrogación con admiración, probablemente, no lo sé. Porque otro sentido no puede tener. Vamos a ir a un corte en 678, estamos con Néstor Espósito y estamos con Mariano Kesterburg, y después tenemos institucionales, dos concepciones de la política, muertos, tenemos tantas cosas para seguir dialogando acerca de esta vida en la que estamos tan comprometidos. Ya volvemos con 678. ANSES, jubilaciones, conectar igualdad, procrear, la asignación universal por hijo. Hoy, el Estado Nacional, a través del ANSES, paga la jubilación mínima más alta de Latinoamérica. ANSES se hizo cargo de la asignación universal por hijo y de la asignación para embarazadas. ANSES también del plan Progresar, para que los chicos jóvenes estudien y combatir el desempleo juvenil. Y además Procrear, el gran plan de viviendas. Miren todo lo que hace. Todo esto no fue magia. Hemos crecido casi 4 veces. No fue magia. No es que seamos más inteligentes, es que tenemos voluntad política y coraje para enfrentar lo que haya que enfrentar.